Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez. En ocasión de esta mañana para tratar un tema de suma importancia para toda la población y hablamos sobre las negociaciones del nuevo salario mínimo en nuestro país. Según la ley, estas negociaciones se tienen que enmarcar en los primeros días del año y una vez llegado a un acuerdo entre las tres partes, que hablamos del sector obrero, el sector privado y el sector gobierno como mediador de este diálogo, el nuevo salario mínimo debe ser retroactivo cada año. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Escuche bien usted. En estos momentos en Honduras nosotros tenemos salarios mínimos por 8,000 lempiras. Entre tanto, la canasta básica tiene un costo promedio de 12,000 lempiras. El trabajador promedio en nuestro país no tiene la capacidad suficiente para cubrir solo la canasta básica, sin tomar en cuenta los otros gastos como educación, salud y otros que corresponden a un hogar. Pero para hablar de todos estos temas nos visita en esta sala de redacción el dirigente obrero José Luis Baquedano. Bienvenido a esta sala, don José Luis. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Se está llevando a cabo esta nueva negociación, pero lo hemos dicho en la introducción, en este momento, ¿cuál es la realidad del hondureño? Un salario mínimo que no cubre la canasta básica. Es una realidad y una idiosincrasia que no podemos desconocer en este momento, qué es lo que está viviendo el trabajador y no digamos el pueblo hondureño, con el tema del costo de canasta básica, y no solo canasta básica, son los bienes y servicios que se producen en el país. Una media de salario mínimo de 8,000 lempiras. Eso quiere decir que ese trabajador ni siquiera tiene la capacidad de cubrir el 100% del costo real de canasta básica. Le faltarían 4,000 lempiras para cubrir la comida de su familia. Pero nos vamos más allá al campo. En el campo el salario anda entre 5,000 y 6,000 lempiras. Y eso quiere decir que el salario mínimo en el agro no cubre ni siquiera el 50% del costo real de canasta básica. Pero hay otros aspectos que son fundamentales. El trabajador no solo vive de la comida, si la puede adquirir con los costos que tenemos y que cada día se van aumentando, porque los mercaderes de la muerte no se tocan el alma, no se tocan el hígado para aumentar los precios. Aquí aumentan los combustibles, inmediatamente se disparan los precios de los productos de canasta básica. De un día a otro, uno va a un supermercado, a un mercado y ve un precio hoy y mañana va y está otro hacia arriba, no hacia abajo. Bajan los combustibles y no bajan los precios de la canasta básica. En Honduras no aplica la ley de la gravedad. Yo creo que Isaac Newton deberá de retorcerse en la tumba cuando ve que en Honduras no aplica, lo que sube no baja. Se mantiene o tiende a seguir subiendo. Pero hay otro tipo de aspectos que son fundamentales para que un trabajador pueda tener una vida digna. Es el tema de la vivienda. Eso no lo puede obviar. Él tiene que tener dónde vivir. Y la mayoría de los trabajadores, yo puedo hablar del 75%, no tiene vivienda propia, alquila, y ese alquiler es religioso, tiene que pagarlo todos los meses. Y en esas zonas postergadas, donde vive por lo general la masa laboral, una vivienda pequeña de madera le está costando 2,000, 2,500 lempiras, y ahí se acomoda con toda su familia. Y si ya vive en otra zona que no son esas zonas postergadas, anda arriba de 3,000 lempiras. Entonces, si sacamos 3,000 lempiras, gana 8,000, le quedarían 5. Pero ahí viene el tema de la educación, los útiles escolares, los cuadernos, luego viene el tema de la salud, porque los niños se enferman, van a un centro de salud, no hay medicamentos, hay que comprar los medicamentos, y luego otro gasto fijo del trabajador es el transporte. Si tiene que pagar 4 buses o 4 taxis, estaríamos hablando de 80 lempiras diarios, que no los tiene en su bolsa el trabajador. Muchos trabajadores se arriesgan a caminar, a venirse desde sus colonias hasta sus empresas para no gastar esos 80 lempiras, y así sucesivamente salen a la hora que salen del empleo. ¿Qué es lo que consume el trabajador en la mañana? Una taza de café y un pan. No le da para más y eso le deja a sus hijos. A mediodía el trabajador está en esa jornada de laborar, una jornada de 8 horas y más. Le imponen una meta que tiene que producir determinados bienes y servicios. De esa meta sale el salario del trabajador, porque el trabajador vende su fuerza de trabajo. Entonces sale a mediodía y ¿qué hace el trabajador? No lleva su comida, se va a una pulpería a comprar un churro y un fresco. De ahí sale para su casa y si no tiene dinero para el transporte se va a pie a llegar a su casa a comer frijolitos con arroz y tortilla y un huevito si lo tiene. Esa es la triste realidad
que vivimos en nuestro país y que no les interesa ni les importa a los empresarios, porque ven al trabajador no como un ser humano que tiene necesidades y que tiene familia, lo ven como un número o como una máquina de producir bienes y servicios. No le importa la situación del trabajador como trabajador. Por eso tenemos cada día más pobres, más migrantes y más gente en el sector informal de la economía, que es un tema importante, ver el tema de la informalidad. Cantidad de gente que está en el sector informal de la economía, que son más o menos unos 2 millones de hondureños y fracción, que no tienen ningún tipo de derecho, que venden hoy para comer mañana y que trabajan con préstamos que les dan unos grupos ahí antisociales. Hay un grupo de colombianos que anda repartiendo dinero, obligando a la gente que agarre dinero en los mercados y le cobran el 20% diario. Esa es una realidad que el gobierno no puede desconocerla y los empresarios también deben de conocerla. Y en este momento estamos en este proceso que yo he dicho, desgraciadamente se convoca muy tarde. Las convocatorias antes se hacían en el mes de noviembre. Se convocaba en noviembre, nos sentábamos en el mes de diciembre y en diciembre salíamos con un acuerdo consensuado entre trabajadores y empresarios. Hoy se pone a convocar a finales de enero, estamos ya a mediados de febrero, apenas ha habido una reunión para presentar los informes y se ha estancado el proceso. ¿Puede ser una estrategia para dilatar y no aplicar el retroactivo, no sé? No sé cuál sería la posición que tiene el gobierno en este momento, porque es el gobierno el responsable de hacer las convocatorias, no son los empresarios. Más bien ha habido acercamientos entre trabajadores y empresarios, han habido pláticas bilaterales, trabajadores y empresarios buscando algunas alternativas. Ya se convocó para este viernes y esperaríamos que este viernes se pueda llegar a un acuerdo. Y hay propuestas en la mesa, hay contrapropuestas y ahí pues se va a llevar ese proceso y esperaríamos que lo más pronto posible se llegue a un acuerdo consensuado. ¿Por qué? Porque si se pasa más tiempo, se va acumulando un retroactivo que los empresarios no lo pagan. Y el trabajador tampoco lo exige porque si exige que le paguen el remanente que le quedó del retroactivo, lo despiden. Entonces el trabajador se aviene a que no le paguen eso. Entonces muchos empresarios se apropian de eso, de al ir alargando el proceso de negociación y no pagarle al trabajador el retroactivo, le pagan lo que corresponde ya del mes siguiente, y eso no puede ser, ¿verdad? Porque hay una ley de salario mínimo. Y aparte de eso hay otro aspecto, hay más o menos un 60% de empresarios mezquinos, inescrupulosos, que no pagan salario mínimo, que se apropian del dinero de los trabajadores. Si le corresponde pagarle 10.000 empiras, le pagan 8. Y si el trabajador va a presentar una denuncia al Ministerio de Trabajo, inmediatamente lo corren, que esa no es ninguna justificación para despedir a un trabajador. Ya el Código de Trabajo establece cuáles son las causales por las cuales se puede despedir a un trabajador, pero aquí en nuestro país tenemos una cantidad de leyes, el problema es el cumplimiento y la aplicabilidad, no se cumple. Entonces los empresarios se quedan con cantidades multimillonarias del salario de los trabajadores cuando no le pagan el 100% de lo que le corresponde al trabajador. Muchos no pagan horas extras, hacen que los trabajadores cumplan una jornada de 8 y más horas sin pagarle horas extras. Y luego le exigen esa meta. Entonces vemos que tenemos trabajadores produciendo bienes, produciendo servicios, generando riqueza que va a manos de los empresarios. El trabajador vive y muere en la miseria, podrá estar 50 años en una empresa y no se va a hacer millonario, no se va a hacer rico, ¿verdad? Apenas va a tener para subsistir y medio educar a sus hijos, porque no le da para más un salario mínimo en nuestro país. Estas son las realidades que se viven en nuestro país, Honduras. Quiero detenerme en un tema que considero que es de suma importancia y es el tema migratorio. Y digo de suma importancia porque aquí en este medio de comunicación hemos abierto los espacios en incontables veces para reflexionar sobre este tema tan delicado para nuestro país. Desde el 2018 se popularizaron las caravanas migratorias, y digo se popularizaron porque no eran las primeras que protagonizaban los hermanos hondureños, fueron más populares en ese año. Desde ahí nosotros como medio de comunicación hemos venido dándole seguimiento permanente a este tema. Hemos realizado una serie de entrevistas, don José Luis, y nosotros hemos logrado entrevistar a personas que van en estas caravanas que tienen una profesión o que tenían un empleo en nuestro país, porque nos han dicho, yo trabajaba como cortador de café, otros nos han dicho, yo era maestro hasta el año pasado, pero perdí mi plaza, abogados incluso, yo me gradué de la universidad y no he podido conseguir trabajo. ¿Qué quiero referir con esto? Hay gente que está emigrando a nuestro país
y que tiene una profesión y que tiene una fuente de empleo, pero ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué se están yendo? No ajustan realmente como están excusando ellos un salario en Honduras, es decir, tan deprimente es la situación que teniendo un empleo, un hondureño decide emigrar. El salario en Honduras no es un incentivo para que alguien quiera estar en una empresa y quedarse permanentemente. La gente busca otras opciones buscando un mejor futuro para su familia. Yo puedo poner como ejemplo, tengo 4 nietos, unos egresados de la universidad y otros están de educación media, y ahí están en sus casas. Sus padres no tienen capacidad de mandarlos a las universidades. Andan con sus currículos entregándolos de empresa en empresa y nadie les da una oportunidad. Están saliendo más o menos, están entrando al mercado laboral un promedio entre 80,000 a 100,000 jóvenes todos los años. ¿Y esos jóvenes dónde están? Esa es mano de obra que se está yendo del país. El tema de las caravanas es que antes no se le daba la publicidad que se le dio ya en los últimos años, donde empezaron a publicitar las cantidades de personas que se reunían en San Pedro Sula, en Choloma, en Villanueva y que agarraban el camino para Estados Unidos arriesgando su vida. Que eso no le importa a los empresarios, eso no le importa a los políticos, porque desgraciadamente la economía nuestra depende de las remesas que envían nuestros compatriotas que están en diferentes países. Dependemos de eso, pero nadie se preocupa por el desarraigo. ¿Qué pasa cuando ese padre deja su hogar, deja a su mujer abandonada, deja a sus hijos abandonados? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Quién los protege? Y de repente no puede llegar a Estados Unidos, se endeuda o muchos desaparecen, muchos regresan mutilados, otros son asesinados y cosas que pasan en ese trayecto de Honduras hasta llegar a Estados Unidos y muchos que se quedan en México, otros se quedan en Guatemala porque no tienen oportunidades. Es un tema de interés nacional que deberían de tomarlo en consideración tanto la actual administración como los diputados, como los políticos, hablar de estos temas, pero no hablar por hablar para hacer política, es para buscar soluciones. En Honduras se requiere de forma urgente incentivar la inversión, tanto pública como privada, y en ese sentido se van a generar los empleos que se requieren, porque de lo contrario vamos a seguir generando más pobreza y más migración y más informalidad. De cada 10 empleos que se generan en el país, 7 van al sector formal, y 3 al sector formal y 7 a la informalidad. Entonces quiere decir que está creciendo la informalidad, que es esa cantidad de gente que vemos en las calles vendiendo un mango, vendiendo naranjas, vendiendo mínimos, vendiendo cualquier cantidad de productos. Son los vendedores y trabajadores ambulantes que andan en las calles y muchos trabajadores estacionarios, si uno va al mercado ve que las calles se las han tomado y han puesto su puestecito porque la gente tiene necesidad de subsistir, de sobrevivir, porque tiene familia. Pero esos temas no importan, no le interesa a los políticos. Los políticos hemos visto que casi 2 años de pleitos constantes y permanentes entre políticos sin ver la situación del país, no les importa qué es lo que está pasando en el entorno, son sus propios intereses. Es ahí donde nosotros debemos y decimos, hay que cambiar nuestra mentalidad. Hay que ver cómo vamos perfilando verdaderos candidatos que respondan a los intereses del país y a los intereses del pueblo hondureño. Y en este caso hay una responsabilidad del pueblo, hay una responsabilidad de todos los sectores sociales y nosotros hemos planteado un gran diálogo social donde participemos todos para ver los temas del país. Ese tema del salario mínimo, ese tema del incumplimiento de un 60% de no pago de salario mínimo, eso debería de tomarlo en consideración la Secretaría de Trabajo a través de la Inspectoría General que ya existe, que hay inspectores de trabajo para que hagan las inspecciones de oficio, porque ya existe una ley de inspección laboral que manda que cuando un empresario vulnera o violenta los derechos de los trabajadores, se le debe de aplicar una multa que va arriba de 200,000 empiras. Y así sucesivamente, en la medida que vaya vulnerando los derechos de los trabajadores, hasta se le puede llegar a cerrar una empresa. Y la ley dice que, aparte de esa multa, el empresario tiene que resarcirle el daño que le haya ocasionado al trabajador. Llámese que no le pagó salario mínimo, que no le pagó vacaciones, que no le pagó 13º, 14º mes de salario, que no cumplió con todos sus derechos, que no pagó el seguro social y que el trabajador no tiene acceso a la seguridad social. Son temas que se deben de discutir y es una responsabilidad de los sectores, trabajadores, empresarios, gobierno, ver esos temas y buscar alternativas de solución, porque no es posible que el trabajador sea afectado todo el tiempo. Aquí hay crisis, ¿quién paga las consecuencias? O el trabajador o el pueblo en general. Pero los políticos, los empresarios, no se sacrifican, no hay ningún sacrificio. El sacrificio es para aquel que realmente está produciendo bienes, produciendo servicios, trabajando el día a día para poder subsistir de forma honrada. Esa es una realidad que debemos de tomar en consideración. Sí, a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, esta mañana dialogamos con el dirigente obrero José Luis Baquedano. Ustedes pueden dejar
sus comentarios, sus consultas, sus preguntas aquí en la caja de comentarios y nosotros vamos a estarle dando respuesta. La negociación del salario mínimo, don José Luis, es una calle con diferentes avenidas y esto para que lo entiendan nuestros lectores. Son 3 sectores que tienen que llegar a una negociación y hablamos en este momento que la clase obrera va a llegar a una negociación con el sector privado. En la misma vía lo van a hacer las personas de la maquila, que se negocia de una forma diferente ahí. Se está negociando en este momento el sector maquila. Se está llevando simultáneamente. Y posteriormente a este proceso va a proceder el sector público, que por eso refiero que una calle en diferentes avenidas, porque son 3 sectores que están en una negociación, pero de forma separada al mismo tiempo. Es correcto, son 3 procesos que hay. La negociación de salario mínimo para las actividades económicas que no son maquila. La negociación de los trabajadores del sector maquila que están negociando con los maquiladores que han avanzado en el proceso y la negociación de los empleados públicos, porque todos somos trabajadores, la ley dice que todos tenemos los mismos derechos y el trabajador también del sector público también tiene derecho y también siente la crisis. Entonces son 3 procesos que se están llevando a cabo. Ojalá que saliéramos ya con del salario mínimo, que se nos ha complicado un poco. Luego los maquiladores pues están avanzando en su proceso y luego empezar y buscarle salidas a la propuesta del sector laboral en el sector público. Son 3 procesos los que están en camino en este momento. Ahora, en esa misma vía, la siguiente consulta. Esto refiere entonces estos 3 procesos diferentes que hay diferenciación según la ley para cada sector en salarios mínimos. Y aquí quiero reflexionar sobre un tema que es la profesionalización en nuestro país. Los profesionales también tienen un techo, un salario mínimo. Es decir, los abogados tienen un salario mínimo, los periodistas tienen un salario mínimo también que es diferenciado al salario mínimo general. Es un arancel. Es un arancel correcto, un arancel profesional. Esto para que se entienda, entonces, según cada profesión, es decir, un médico tiene su arancel, un abogado tiene su arancel, un periodista tiene su arancel. Pero ¿qué pasa, don José Luis? Que todos estos sectores se quejan que no hay cumplimiento de los salarios. Tenemos médicos que dicen que no ganan su arancel, abogados, no digamos periodistas. Creo que el sector de los colegas son los que más se quejan, periodistas trabajando por menos del salario mínimo establecido para un periodista. Eso sí es también que deberíamos de detenernos y analizar eso, porque cuando hablamos de un arancel es una base salarial que está sobre el salario mínimo. Pero ¿qué está pasando en este momento? Que egresados de las universidades o gente que tiene maestrías o doctorados lo están contratando con un salario mínimo, como que si fuera mano de obra no calificada. Esa es la gran ganancia de los empresarios. Yo he planteado de forma personal que se debe hacer una revisión general de todos los salarios en el país, porque tenemos un arancel, en el caso mío yo soy abogado, no paso de los 21,000 empiras, y ahí estoy estancado desde hace muchos años, porque esa es mi base. Y luego los que están egresando, que entran a la empresa privada, los están contratando por menos, lo que tú planteabas, por menos de esa base salarial, por menos del arancel. Y en el sector de comunicaciones, llámese periodistas, camarógrafos, locutores y todos los que son parte del proceso de comunicación, muchos de ellos no ganan ni siquiera el salario mínimo. Pero esos son los que andan día a día en las calles con una cámara, con un micrófono, informando, buscando la información, orientando al pueblo hondureño, y no es posible que los periodistas no tengan también, no se les pague una base salarial, un arancel, y que no se cumpla con lo que establece la ley. Es ahí donde dice el trabajador de cualquier área, de cualquier rama, debe de ir a poner la denuncia correspondiente ante la Secretaría de Trabajo. El otro problema es que cuando un trabajador va y llegan los inspectores a las empresas, inmediatamente corren a aquel trabajador y ese proceso quedó en nada. Y después viene el trabajador, queda sin empleo, no le quieren pagar sus prestaciones, tiene que demandar. Los abogados nos llevamos una parte de las prestaciones de los trabajadores, porque desgraciadamente así es. Para ese proceso se necesita un abogado que pueda llevar el proceso de una demanda. Son cosas que se deben de tomar en consideración, porque una cosa es el salario mínimo para mano de obra que a veces no es calificada, y luego el salario que deben de tener los profesionales egresados, ya llámese de educación media o llámese de universidades, porque los empresarios están agarrando a todo el mundo, salga de una universidad, sea ingeniero, sea economista, sea administrador, y le pagan salario mínimo, cuando se lo pagan, ¿verdad?
Vemos en esos bancos cuántos profesionales universitarios están ahí como cajeros ganando 12,000, 13,000 empiras a lo sumo, ¿verdad? Cuando ganan, que es el sector que más está ganando en este momento, es el más alto de los salarios mínimos, es el sector financiero. Pero ahí nos vamos más abajo y nos vamos al campo. Allá es más crítica la situación, porque ya le dicen, bueno, te pago 5,000 empiras si querés. Y como no hay empleo, dice, bueno, démelo. 5,000, 4,000, 6,000 empiras, pero ni siquiera el 50% de lo que es realmente el salario mínimo. Entonces, no hay en este momento quien regule y quien le garantice al trabajador que le van a pagar lo que corresponde conforme a derecho, lo que establece la ley de salario mínimo, lo que establece el Código de Trabajo, lo que establecen los contratos colectivos, lo que establecen los convenios fundamentales de la OIT. Todo eso se lo pasan por donde quieren los empresarios porque no respetan la ley. Con esto finalizo agradeciendo su visita este día, don José Luis. En 1954 se desarrolló una gran huelga que, entre muchas cosas, se logró un horario para los trabajadores, además de la oportunidad de sindicalizarse. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Porque lejos del respeto a las 8 horas diarias de trabajo, tenemos todos los sectores quejándose con más horas laborales. Y esto no estamos hablando de horas extras, estamos hablando de que los trabajadores se están quejando de horarios excesivos. Entre tanto, la ley ya establece una jornada, establece horas semanales, horas mensuales y horarios mixtos, porque aquí tiene que saber el trabajador que si usted trabaja en la noche, ya corresponde un horario mixto, no es con una hora. Solo son 6 horas el horario nocturno. Y tenemos las 3 jornadas laborales. Que al final de cuentas no se respeta, porque vamos a hablar de las comidas rápidas, de los supermercados. Ahí la gente entra a las 8 de la mañana y sale hasta las 10 de la noche, por el mismo salario. No le pagan salario mínimo, no le pagan el salario mínimo, los hacen trabajar hasta una jornada de 12 horas, no le reconocen un tiempo de comida, ni siquiera en las mismas empresas donde venden comida. Entonces hay una explotación terrible. Yo creo que todas esas cosas debería de tomarlas muy en consideración la Secretaría de Trabajo para empezar a poner orden, porque de lo contrario los empresarios van a seguir vulnerando los derechos de los trabajadores, que es el sector más débil en este momento. Y es una responsabilidad de la Secretaría de Trabajo tutelar los derechos de los trabajadores, proteger a los trabajadores, exigir a los empresarios que cumplan con la ley. ¿Se están retrocediendo en los derechos y en los logros que se lograron en esa huelga de 1954? Se ha perdido mucho. Yo creo que esa escuela que nos dejaron esos luchadores de la huelga del 54, que de ahí parten los derechos que tenemos en este momento. De ahí parte también el derecho a la libre sindicación cuando aparece el primer sindicato legalmente constituido, que fue el famoso y poderoso Cistraterco, que ya hoy ya nadie lo menciona. Y de ahí sucesivamente se ha venido en retroceso en cuanto a derechos. Yo creo que es momento de que retomemos esa senda de la Ruta de Mayo para rescatar nuestros derechos, nuestros principios y nuestra dignidad. Con nosotros esta mañana el líder del sector obrero, José Luis Baquedano, dialogando sobre todo este aspecto que se desarrolla en nuestro país, la negociación de un nuevo salario mínimo que, de conformidad a la ley de nuestro país, debe ser aplicable a partir del 1 de enero de cada año. En este año no se ha logrado una negociación, pero la misma ley establece que debe haber un carácter retroactivo. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles, y les extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado de todo el acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn. A todos, feliz día.